Hola, en esta ponencia muestro una aplicación de teoría de grafos para el tratamiento de paradojas semánticas que envuelven un predicado de falsedad. La organización de la presentación es como sigue. Primero voy a comentar a qué llamo paradojas semánticas y voy a mostrar un modo de caracterizarlas con sistemas, que son en definitiva digrafos, llamados F-systems o sistemas F, donde se considera un conjunto de oraciones y una relación entre las oraciones, entendida como que unas oraciones expresan o afirman la falsedad de otras oraciones. Voy a mostrar tres modos de caracterizar a las paradojas a través de asignaciones de valores de verdad, semánticas de etiquetado, a través de una noción grafoteórica que voy a llamar conglomerados, y a través de una caracterización más al estilo clásico de Kripke, a través de puntos fijos de un operador. Y voy a mostrar las correspondencias entre los tres. Luego daré algunas condiciones suficientes para que se produzcan paradojas en estos sistemas, y también voy a caracterizar otros tipos de sentencias que no son paradójicas, pero que sí tienen un valor de verdad fijo para cualquier interpretación, para cualquier etiquetado, que son las contradicciones referenciales y tautologías referenciales, oraciones que son siempre falsas o bien siempre verdaderas. Y finalmente voy a ofrecer caracterización de sistemas parcialmente paradójicos, es decir, donde se pueden aislar las paradojas y poder asignar valores de verdad clásicos al resto de las oraciones. Bien, comenzamos por un significado de semántica de paradoja semántica. Simplemente entendemos por ello a oraciones o grupos de oraciones a las cuales no se les puede asignar un valor de verdad clásico, es decir, o verdadero o falso. Y que esto se debe justamente a problemas de referencia de unas oraciones hacia otras. Un ejemplo clásico es la paradoja del mentiroso, quien afirma estoy mintiendo. La pregunta es si al decir miento estoy diciendo la verdad o estoy diciendo algo falso. Bueno, cualquiera de los dos supuestos nos llevan a contradicción. Otra variante de la sentencia o de la paradoja del mentiroso es una sentencia A, una oración A, que dice que esa misma oración A es falsa. Obviamente nos lleva a contradicción. Si suponemos que es falsa, concluimos que es verdadera. Si suponemos que es verdadera, concluimos que es falsa. La pregunta es, ¿la autorreferencia, como ocurre en la paradoja del mentiroso, o más generalmente la circularidad, es una causa de las paradojas? O si es la causa de las paradojas, sería más bien la pregunta. Bueno, esto es lo que han pensado muchos filósofos, especialmente luego del trabajo sobre la concepción semántica de la verdad de Tarski, hasta que en 1992-1993 Stephen Diablo propone un caso donde se muestra que puede haber paradojas sin circularidad. Y la paradoja consiste simplemente en una secuencia de oraciones, cada una expresando la falsedad de todas las siguientes. Bueno, es fácil ver que es paradójico, por ejemplo, si suponemos que S1 es verdadera, entonces todas las demás de S2 en adelante deberían ser falsas. Pero entonces, como S2 afirma que S3 en adelante son todas falsas, entonces S2 tendría que ser verdadera. Y allí tenemos una contradicción. Bien, lo mismo va a ocurrir si suponemos lo contrario, que S1 es falsa. Bueno, vamos a encontrar el mismo fenómeno más adelante en la secuencia. Entonces la pregunta es si hay alguna fuente común de paradojicidad, digamos, detrás de estas paradojas, entre las que aparentemente contienen circularidad y las que no contienen circularidad. Queremos saber si hay algo en común. Y si lo hay, qué condiciones son suficientes para que se produzcan las paradojas o para evitarlas. Bien, el approach, digamos, consiste en usar un formalismo de teoría de grafos, o sea, digrafo básicamente, para representar este tipo de paradojas, lo que nos va a permitir definir conceptos relevantes para elucidar el problema. Bien, entonces,
Comencemos por cuál sería la ontología del modelo. Bueno, básicamente oraciones, es decir, un conjunto de oraciones y una relación entre oraciones, tal que algunas de ellas afirman la falsedad de otras. Entonces, definimos un sistema F. En realidad, esto está tomado de Ravern y otros autores que han definido este sistema, pero lo han hecho para casos más especiales, porque consideran solamente oraciones que refieren necesariamente a al menos otra oración. Nosotros vamos a considerar sistemas donde algunas oraciones no refieren a ninguna otra oración, es decir, que van a ser representadas como sumideros, de acuerdo a la teoría de grafos usamos esa terminología. Bien, y tenemos, bueno, aquí nos vamos a referir con esta notación a el conjunto de todas las oraciones a las que refiere una oración X, todas las oraciones a las que todas las oraciones que refieren a esa oración X, y lo mismo lo vamos a extender para conjuntos de oraciones. Y una oración que no refiera a ninguna otra, esa será llamada un sumidero sinc. Y el conjunto de todos los sumideros de un conjunto dentro de un conjunto de oraciones A, bueno, va a ser el conjunto de todas aquellas oraciones que no refieran a ninguna otra. Bien, aquí tenemos un ejemplo donde simplemente tenemos una oración, la nieve es blanca, y otra oración que afirma que esa oración, la nieve es blanca, es falsa. Entonces esto simplemente lo representamos como un dígrafo, dos nodos y una flecha que va de B hacia A. Podemos tener situaciones como esta donde una misma oración refiere a la falsedad de más de una oración, como por ejemplo aquí C, que afirma la falsedad de B y de A la vez. Pero no vamos a tener poder expresivo como por ejemplo para expresar que una misma oración refiere a la falsedad de una o de otra oración. Digamos, lo único que podemos representar acá es conjunción de afirmaciones de falsedad. Bien, aquí tenemos representado entonces la paradoja del mentiroso como una sentencia, una oración que hace referencia a su propia falsedad. Bien, ¿cómo podemos asignar valores de verdad? Bueno, lo vamos a hacer mediante la técnica de etiquetado, es decir, vamos a definir una función que asigna 3 valores posibles a cada nodo del grafo. Esos valores pueden ser los valores clásicos, verdadero o falso, o un tercer valor indefinido, U, lo que nos da, digamos, una semántica fuerte de Kripke, de Klein, una trivaluada fuerte de Klein, ya que las condiciones son que a los sumideros se les asigna cualquier valor de verdad, no hay ninguna restricción al respecto, pero una oración recibe el valor falso si y solo si todas aquellas a las que refiere reciben el valor, si al menos una a la que refiere recibe el valor verdadero, y va a recibir el valor verdadero si solo si todas aquellas a las que refiere reciben el valor falso. Entonces, vamos a decir que un etiquetamiento es clásico si asigna solamente los valores verdadero y falso y no asigna a ninguna oración el valor indeterminado. Bien, entonces podemos caracterizar de esta manera una paradoja, o decir que un sistema es paradójico, si solo si no hay ningún etiquetamiento clásico, es decir, si para alguna sentencia al menos siempre se la puede etiquetar con indeterminado, con U, pero no se la puede etiquetar nunca con F o T. Y es lo que ocurre, por ejemplo, en la paradoja del diablo o la paradoja del mentiroso. Bien. Ahora, esto desde el punto de vista de los etiquetados. Ahora, ¿hay algunas características dentro de conjuntos de nodos que podamos identificar para ver cuáles son esos casos paradójicos? Bueno, esto lo podemos hacer pensando en la siguiente motivación. Tratamos de construir conjuntos de nodos a los cuales les podemos asignar el valor verdadero, de modo tal que fuera de ese conjunto queden todos los que sean considerados falsos. Si esto no se puede hacer, es que tenemos una paradoja. Es decir, la idea es construir una partición, es decir, caracterizar de tal modo que nos dé una partición, dejando de un lado los verdaderos y del otro lado los falsos.
Para eso introducimos esta noción que llamamos de conglomerado. Entonces decimos que A es un conglomerado si cumple estas dos condiciones que son de independencia y de absorción, pero restringida. La independencia dice que fuera, digamos, básicamente que dentro del conjunto no podemos tener referencias de falsedad hacia otras oraciones del conjunto. Es decir, toda referencia viene de afuera o va hacia afuera del conjunto. Y la condición de absorción lo que me dice es que cualquier nodo que no sea un sumidero va a ser absorbido en el sentido de que tiene que referir a alguna sentencia, alguna oración de dentro del conjunto. Bien, entonces, digamos, la intuición es esta, que un conglomerado abarca todas las oraciones que pueden tener el valor de verdad verdadero, y fuera quedan todas las que vayan a tener el valor falso. Esta noción se parece, es similar a una noción conocida en teoría de grafos, que es la de kernel, sin embargo no es igual, porque en el kernel todas las oraciones que quedan fuera del conjunto deben apuntar al conjunto, digamos. Acá, con los conglomerados, digamos, dejamos exceptuados a los sumideros, por eso no es exactamente igual. En la paradoja del mentiroso, por ejemplo, entonces no tenemos ningún conglomerado, tampoco tenemos un kernel, pero en otros sistemas vamos a poder tener conglomerados aunque no tengamos kernels. Sin embargo, el concepto de conglomerado no está bien definido para todos los sistemas, ya que en algunos sistemas no vamos a poder tener conglomerados, que son justamente los paradójicos, ¿cierto? Entonces, bueno, el primer resultado es que tenemos un etiquetamiento clásico si solo si tenemos un conglomerado. Y obviamente, si no lo tenemos es que es paradójico.